Oficialmente le damos la bienvenida a Jimena Caballero, brevemente, pero la quiero presentar. Jimena es emprendedora creativa especializada en empoderar a mujeres, por supuesto también hombres, en las industrias culturales y creativas. Es autora del libro Cómo emprender. Esperen que doy un acceso. Cómo emprender en las industrias culturales y creativas y fundadora de Tu Vitamina, es el espacio en el cual estamos trabajando en alianza estratégica. Ella tiene experiencia en diseño estratégico, economía creativa y desarrollo personal, acompaña a emprendedores a construir negocios con propósito e impacto. Bienvenida, Jimena, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué hermosa presentación. Quiero mencionar que Darío Torre, que está por ahí, es el diseñador de esa maravilla que acabas de mostrar. Él Acá. diseñó portada con ilustración y el interior del libro. Un libro muy interesante que cuando Jimena me lo envía, o sea, yo cuando hablo con ella en Mendoza, que nos cruzamos en ese pasillo icónico Ajá. ya a esta altura, Sí. que fue toda la interacción que tuvimos. Físicamente la interacción que tuvimos fue en un pasillo, Jimena, vamos a hacer algo en conjunto, sí, sí, te doy mi tarjeta, y ahí Intercambio de terminó, tarjetas. y Listo. ahí arrancó la magia. Meses después arrancó la magia. Le digo, quiero tener tu libro, me dijo, lo tengo agotado, porque de hecho esta es la segunda, es el relanzamiento, la segunda edición. Relanzamiento, ajá. En cuanto tenga la segunda edición, te envío un ejemplar. Cuando lo leí, vean todas las marcas, no sé si se llega a ver, todas las marcas que tiene el libro, está señalado por dentro. Es un libro que, ¿cómo decirlo? Condensa la información necesaria para que emprendedores que quizás no han tenido formación en marketing, en modelo de negocios, en comunicación, en cómo estructurar tu emprendimiento, decís, bueno, con este libro como que cubro muchas bases y puedo avanzar teniendo un plan. ¿Qué es lo que venimos hablando con ella en estos Ujú. encuentros, ¿no? O sea, cómo planificar, cómo hacer para que mi idea se convierta en un negocio sustentable. Sustentable económicamente también hablando, ¿no? Así que, Jimena, ¿qué tema nos atañe hoy? Hoy tenemos cachetazos, cachetazos de realidad. Hoy vamos a hablar un poco de diversificación de ingresos, de sistemas de productos y de estas cositas que por ahí uno no las tiene pensadas como estratégicamente como una cadenita y a veces terminamos más respondiendo a la demanda que al sistema o a lo que teníamos pensado hacer. Así que de eso se trata la charla de hoy. En la semana hablábamos con Jimena por distintos temas y le digo, sí, Jimena, tengo que ver cómo voy a organizar los huevos y en qué canastas. Y me dijo, este jueves vamos a hablar justamente de eso, cómo organizar los huevos y en qué canastas. Sí. De eso se trata, de los huevos y de las canastas. Bueno, vamos por ello. Muy bien. ¿Arranco, comparto, Sí, iniciamos? ¿Sí? sí, ¿Tú sí, me ¿lo tenés habilitado? dices? Sí, está habilitado, está habilitado. Sí. Perfecto. Entonces, allá vamos. Estamos, esperen que yo estoy... No estás compartiendo todavía, ¿no? Todavía no. Ah, ok, ok, ok. No dije nada, no dije ¿Ah? nada. Es la ansiedad, perdón, es la ansiedad, es la ansiedad. Allá voy. ¿Estamos? Estamos, ahora sí estamos. Maravilloso. Bueno, vamos entonces a por ello. Ahí se van sumando, como siempre. Les vuelvo a recordar que el link que les estoy compartiendo en el chat es el link para que puedan llenar el formulario y participar del sorteo de la mentoría junto o de la mano de Jimena Caballero. Algo Tiene pasó. cara, tiene cara de preocupada. Yo no sé si ustedes la están Sí. viendo, pero Se me cerró el programa completo. Ahí vamos de nuevo. Bueno, podía fallar, dijo tu Sam. A ver si podemos ahora. Chan, 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 chan.
esa cara de preocupación me mata. Como, ¿qué está pasando Es acá? que te juro que no entiendo qué está pasando acá. A ver, porque nunca había sido tan complejo. Mm, ahora Yo creo, sí, ahí yo creo estamos. que Zoom y las impresoras pueden oler la ansiedad, ¿entienden? Es Huelen la como... ansiedad, sí. Sí, 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 huelen la ansiedad completamente. Bueno, vamos a arrancar. La idea de este encuentro es lograr diseñar un sistema de productos que resulte coherente a la propuesta que tenemos y que obviamente en busca de esta sustentabilidad, ¿no? Sobre todo económica para que podamos seguir haciendo las cosas que hacemos, se vuelva escalable. Arrancamos, yo les dije que hoy arrancábamos con cachetazos, ¿no? Son los cachetazos de realidad. Yo quisiera, porque me gusta esta dinámica de preguntarle cosas a la audiencia, quisiera que me cuenten con una levantadita de mano suficiente cuántas veces hicieron algo solo porque sabían hacerlo y terminaban perdiendo el tiempo o la energía con pedidos ajenos en vez de dedicarse a lo que originalmente querían iniciar. Yo voy a levantar la mano también. Sí, 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 porque definitivamente. Coincido. todos. Sí, sí. Hemos terminado todos metidos ahí, porque claramente tenemos esta habilidad o esta capacidad de hacer cosas magníficas, maravillosas, hermosas, desde nuestro talento y desde nuestras habilidades. Y cómo no vamos a hacerlo si podemos y sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces nos pasa esto, que terminamos enredados en un montón de proyectos que son ajenos. Ahora va la encuesta maravillosa con No las opciones. cargué las encuestas. ¿Por qué me Pongamos haces esto? opciones A, B, C si querés que las carguemos y si no, directamente lo responden Yo acá por el solo chat. mirándote, me hubieses dicho, tenemos encuestas. Vos eras parte Espera, de la espera, ya, audiencia ya la también. armamos, ya la armamos. Bueno, ponés A, B, C nada más. Yo creo que con eso ya es más que completo queda. Ok, vamos ahí, pregunta uno. Vayan Aguárdenme. pensando ahí la respuesta. Acá no hay respuestas correctas, son solamente las respuestas que tenemos para dar desde nuestras realidades, ¿no? Guardar como votación. ¿Se ve? ¿La respuesta no? Todavía no. Iniciar. Todavía Ahí no. está. Ahí Ahora estamos. sí. Buenísimo. Bueno, la pregunta es, ¿con cuál opción te identificas? Las respuestas son, siempre me piden encargos y termino dedicando horas a lo que no va con mi marca. La B es a veces filtro pedidos, pero igual me disperso. Y la C, casi nunca intento ceñirme a mi línea, aunque me tienten. ¿Sí? Que esa sería como la opción estratégica. Estas dos personas que votaron el C también las podemos ir eliminando del grupo. Sí, no, no, no tiene sentido que estén acá, porque hasta yo respondí con la B. Por supuesto. Aparte, esto también lo pienso y digo, también esta tensión interna, ¿no? Porque todos somos medios esquizofrénicos y tenemos varios proyectos y es como, bueno, me tensa más uno que otro, pero tengo que darle prioridad o sea, como que el timón se va por cualquier lado y no hace falta que venga un tercero a hacerte un pedido. Muchas veces es No, uno mismo que sí. ahí pierde. Sí, 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 perdés foco, perdés orientación, perdés energía, perdés objetivos. Entonces, creo que mucho de lo que hemos venido trabajando en los 5 encuentros anteriores tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de hacer foco en aquello que necesitamos o que queremos hacer y trazar un plan que vaya desde un lugar hasta otro y nos permita caminar ese camino de la manera de la mejor manera posible. Nunca es perfecta esa manera, ¿no? Ahí estoy viendo los resultados. Buenísimo. Bien, bueno, sí, entre la A y la B
está claro que siempre andamos. Y hay otro factor que es determinante para definir que siempre estamos entre la A y la B. Tenemos miedo de no vender. Tenemos miedo de no tener ingresos, entonces respondemos a la demanda. Ante el pedido de alguien, ejecutamos, porque, y si no vendo nada, si sigo haciendo esto, son unos manguitos que van a entrar, ¿sí? Unos manguitos, un montón de plata, no importa, pero es seguramente tiene que ver, hay una condicionante que es económica, ¿sí? Y por otro lado, esto de sentir que dedicarle al proyecto al 100, ¿sí? O al 90 o al 80 implica por ahí, yo siempre lo digo en las charlas y en las capacitaciones que doy, que esto es como el avión. El avión cuando sale a la pista para despegar, primero carretea y carretea en el piso y está cerca siempre del cero, ¿no? Y tiene que hacer ese camino lo suficientemente largo a una velocidad determinada para poder levantar vuelo. Entonces, esto es lo mismo. A veces no vemos los resultados, ¿sí? Pero realmente si seguimos trabajando en ese proyecto y en ese camino y en ese carreteo del avión, vamos a obtener esos resultados, que por ahí, bueno, despegamos y nos vamos al infinito o tenemos un vuelo un poco más bajo y eso va a depender claramente de qué análisis hayamos hecho nosotros entre nuestra propuesta de valor y la necesidad del mercado. Esto un poco lo vimos en la charla anterior a donde hablamos de modelo de negocios, ¿sí? Y bueno, nada, está obviamente relacionado con absolutamente todo lo que estamos trabajando acá. Es más, esta charla de hoy se desprende de la anterior, a donde hablamos de sistematización en los modelos de negocios, porque es uno de los focos específicos del modelo para industrias creativas. Bueno, vamos con la próxima. Otro cachetazo de realidad. En este momento las invito y los invito a pensar en los últimos 3 encargos o los últimos 3 trabajos que hicieron solo porque sabían hacerlos. Y quiero que piensen en esos tres y que analicen si aportaron algo a la visión de marca que ustedes están manejando o a aquello que ustedes entienden como su visión de marca. Pensar en esto es un poco analizar, ¿no? la situación en la que nos encontramos y entender una cierta orientación, ¿sí? A modo de brújula, entender si hemos ganado o si hemos, y es mucho más que dinero lo que ganamos, ¿no? Cuando nos orientamos o si hemos realmente perdido recursos importantes que son no renovables como el tiempo y la energía vital. Qué profunda que estás, Jimé, para hacer un jueves, mitad de Para, mes. Es para como, un jueves a esta hora, ¿viste? es como demasiado, Jimé. O sea, Vamos llegando al punto, ¿viste? Ese donde ya estamos más cerca del hueso. Bien, esto es a modo de moraleja. No todo lo que uno puede hacer tiene que estar hecho. ¿Sí? Tendemos a tener, como les dije al principio, un montón de habilidades, un montón de talentos y como sobre todo estas habilidades son manuales y la creatividad es inagotable, perdemos foco porque nos ponemos a hacer todo de todo el tiempo. Entonces terminamos perdiendo foco. Perder foco implica no poner los huevos en las canastas apropiadas. Porque acá no se trata solamente de tener una sola canasta y poner todos los huevos en ella, sino de que esas canastas, como hablábamos con Ada más temprano y como habíamos hablado anteriormente, esas canastas estén relacionadas con nuestra idea de proyecto, con nuestra idea de marca y con esa idea que tenemos del camino que queremos hacer. yo tengo que decir que acá hay un plus, me da todo esto también de la trampa del puedo hacerlo y demás. Y que va en sintonía, estaba buscando en qué parte del libro estaba, porque por supuesto lo planteaste, y es con el Sí. tema de delegar. También, Porque el puedo hacerlo y el sé hacerlo, decir, bueno, sí, lo sé hacer, lo puedo hacer.
pero también necesito como liberar esa energía o ese espacio para enfocarme en determinado tema y esto pensar en que lo puedo delegar. Em, Hoy si me preguntan particularmente a mí, sé que nadie me lo preguntó, pero no importa, yo se los digo igual porque este es el espacio de catarsis que tengo. Me salía Muy más bien. barato esto que hacer terapia. Eh, es el punto Ah, de el poder delegar, o sea, el encontrar en quién delegar tal actividad, porque más allá de que uno lo sepa hacer, confiar en ese otro, que entiendo que a su forma y quizás con sus características logra el mismo resultado de otro modo. sí. Polémico. Pero ahora vamos a chequear ahí que lo que nos están escribiendo en el chat. Pero particularmente a mí lo que me sucede es delegar. Y acá ya empezaron. Lo que más me cuesta es delegar, por supuesto. Aprendí Obvio. Aprendí a desprender, a desaprender. Mira qué interesante lo que me dice Daniela. Aprendí a desaprender lo aprendido. Entonces, comunicar lo correcto hace que aparezcan pedidos bien hechos de mi marca. No sé si gano Ok. mucho dinero, pero de a poco las cosas son bien guiadas a mi marca y a lo que yo hago. Después, Mariela Palma nos dice, aprendí a los golpes a no responder a encargos. Era limitante el tiempo, la creatividad y la expectativa del cliente, la presión de complacer al cliente. Acá hay dos Sí. cosas que quiero decirte y ya te dejo con la presentación, Dale. Jimena. Pero sé que muchos de ustedes la conocen a Paula Castro de Mete y ella en varias oportunidades nos habla y nos dice, a ver, vos no podés coser un cierre por 5.000 pesos, porque eso no cubre tu tiempo, tu conocimiento, el desgaste de las máquinas, los insumos, o sea, los hilos, lo que fuere. Y la verdad es que ¿cuántos cierres a 5.000 pesos o cuántos a 2.000 pesos tenés que hacer para lograr el ingreso mensual que vos te planteaste? O sea, no te da el cuerpo, o sea, y no vas a llegar bien a ese monto. Entonces, ponete en claro cuáles son tus objetivos de ingresos en todo caso. O sea, ella hablaba en ese punto puntualmente de esta cuestión, ¿no? Tu objetivo de ingreso mensual, fíjate si vas a dedicarte solamente a hacer reparaciones y demás, bueno, ponerles un monto. El que necesites, el real, el que tenga que ser, también en función de la cantidad de horas que vos querés trabajar. Y ese va a ser el valor de tu hora y vos sabés en función de lo que te demande hacer tal reparación, es lo que vas a cobrar. El cliente, si dice, ay, no, me estás cobrando, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, 10.000 pesos por un ruedo, me voy al otro que me cobra 2.000, anda al otro, ese no es tu cliente. Exacto. Porque te está drenando el tiempo, te está drenando la energía y estás saliendo del foco en el cual vos querés, que es tu Sí, emprendimiento, que tenga un ingreso mensual de tanto, trabajando tantas horas. Si vos tomás trabajos que no van en consonancia con esos objetivos, estás vos misma socavando tus propias posibilidades. A mí me parece que totalmente. ese ejemplo es fundamental y súper claro. Ese no es Sí. tu cliente, entender que no todos los clientes son nuestros clientes. Ujú. Sí, por eso una de las cosas fundamentales al iniciar cualquier tipo de proyecto es entender que no es lo que sabemos hacer lo que hay que salir a hacer, sino lo que hay afuera como requisito o como necesidad del mercado, ¿sí? Y si nuestro talento, nuestra habilidad, nuestras posibilidades, nuestro equipamiento nos permite resolver eso con creatividad, entonces ahí es a donde tenemos una propuesta de valor y hay un mercado que puede tomarlo. ¿No? En función de eso se elabora este plano, este objetivo a través del modelo de negocios y lo fundamental es empezar a ver cómo empezamos a ver cómo podemos poner estos huevos distintos, que, ojo, son los huevos de la misma gallina, o sea que tampoco son tan distintos, ¿no? Y repartirlos en las canastas adecuadas que van a responder, obviamente, a un pensamiento más estratégico que tiene que ver con nuestra idea de negocio, nuestra idea de proyecto. ¿Sí? Tenemos dos mensajes chiquitos más y pasamos. Que dice Claudio de ¿Vale? Tucumán, me dice, me pasó muchísimo de hacer todo tipo de telares y no me identificaban por un tipo de telar. Él ahora se está enfocando en hacer un telar característico que es el propio de Iré Telares. Ujú, Por último, Saí nos dice, me pasó recién que iba, esperen que no estoy llegando a ver porque se me tapa. Me pasó recién que iba.
cliente, que iba a lo de un cliente, me pidió un peine para un telar de otra marca. Ah, perdón, no, se me movió el mensaje. ¿Hasta qué punto cerrarse en la idea que una tiene? Porque quizás los encargues nos abren puertas u otros caminos. Y bueno, pero tampoco uno no puede estar un polirrubro. Ya somos bastante polirrubro, como para encima. No sé. Sí, sí, sí. Ojo, cuando pasa esto, ojo acá, cuando pasa esto de que empezamos a ver que tenemos encargos más frecuentes de otras cosas que no son las que solemos hacer, entonces claramente el mercado está en los encargos más frecuentes, ¿sí? Pero esto tiene que ver con qué visión tenemos nosotros y qué empezamos a observar de ese mercado, ¿no? Y qué información tomamos de eso. Insisto, o sea, no es porque tengamos la habilidad de hacerlo que tenemos que hacerlo, sino porque hay del otro lado demanda para eso, ¿sí? Ahora bien, si nosotros podemos establecer esta propuesta de valor, digamos, específica sobre esa demanda o para satisfacer esa demanda, entonces, nada, hicimos match, buenísimo. Y si hay cosas que nos alejan o nos sacan el foco, y bueno, tratemos de negociar de qué manera nos dedicamos a lo que queremos dedicarnos o a lo que sentimos que es, o lo que sabemos fehacientemente que ya hicimos ese macheo, ¿no es cierto? Y esto que por ahí tiene que ver con las habilidades que tenemos y con este talento creativo, lo puede resolver otro y lo podemos gestionar. Podemos nosotros gestionarlo y que lo resuelva un tercero, ¿sí? Esto lo hemos, con Dari lo hemos hablado, con Darío lo hemos hablado muchísimo, porque no, somos ambos diseñadores, hemos tenido proyectos comunes, y muchas veces hemos tercerizado cosas, entre nosotros mismos incluso, para ocuparnos de lo que queríamos ocuparnos, ¿no? Bien. Vamos continuando con el tema. Esto del el puedo hacerlo termina siendo una trampa, ¿no? Porque nos aleja de aquello que tenemos nosotros como propósito real o como propósito ideal, al menos, ¿no? Estos son algunos de los tips que nos traban, ¿no? Decir que sí a todo puede agotar nuestra energía. Eh, Hay que empezar a pensar para qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y si esta producción que vamos a hacer por encargo responde a una estrategia o es una respuesta a la urgencia. Y por ahí las urgencias nos sacan obviamente de ese foco que queremos hacer, ¿no? Porque cuando viene un cliente con un pedido especial, obviamente es una urgencia para el cliente que consume nuestro tiempo que teníamos para la planificación, por ejemplo, del proyecto o, no sé, ponernos a coser otra cosa o ponernos a grabar material para las redes, por ejemplo, mientras estamos atendiendo urgencias. Ojo, estas urgencias van a pasar, nos pasan todo el tiempo, tienen que ver con la vida y con el modo de vivir, ¿sí? Pero no es lo mismo atender una urgencia familiar que atender una urgencia de un cliente que trae una propuesta que no condice con la que nosotros estamos estableciendo como parte de nuestra marca, ¿no? Bien. Em, para poder empezar a entender a dónde quiero llegar yo con esto, vamos a hablar un poco de el nicho, ¿sí? El nicho como un territorio simbólico, que es aquel territorio que vamos a ocupar en el mercado, que no es el mercado completo, y que son específicos elementos del mercado que nos permiten insertar nuestra propuesta de valor o nuestro proyecto o nuestra marca o nuestro producto, llámenlo ustedes como quieran, y que no nos enjaula, no nos ata, ¿ok? Nosotros podemos ubicarnos en distintos nichos incluso, con, obviamente, para cada nicho una propuesta diferente. Este nicho termina siendo un grupo, ¿sí? Yo se los dejé acá, de tipo profe. Este es para la prueba de mañana, se los tomo, lo quiero así palabra por palabra. Este nicho termina siendo un grupo de personas, ¿sí? No nos olvidemos que todos los mercados se componen por personas, las personas tienen emociones, tienen necesidades, son iguales a nosotros, que también somos personas.
Y este grupo de personas resulta permeable a nuestra propuesta. Esto quiere decir que, obviamente, esto que les decía recién, ¿no? De macheamos con ese grupo, ¿sí? Que pueden ser 5 o 7, como pueden ser 1 millón. Y eso va a depender, obviamente, del tipo de propuesta que estamos ofreciendo. Y estas personas están dispuestas a apropiarse de nuestra propuesta, ¿sí? Apropiarse, ojo, que dentro de las industrias creativas la apropiación no es que se apoderen, sino que lo que ocurre es que mientras en la economía tradicional em, se habla de la explotación, ¿sí? De los recursos, en este caso no se explotan, sino que nosotros no los consumimos, sino que nos apropiamos, ¿sí? Y la experiencia se completa o el producto se completa con una experiencia del elemento más el usuario, como, no sé, la calza de Adidas, esta de látex que publicaste hoy. Terrible. Todavía sigo acá con el. ¿Dónde está? Sigo acá todavía con el gorro. Yo pensaba hoy. No, pero aparte de esto, ¿cuál es la incongruencia que hay entre que es una marca deportiva que hace, que trabaja con tejidos inteligentes, que propone Sí, el movimiento de la libertad, bla, 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 y de repente te publica una calza de látex que que prácticamente es de un solo uso, que no podés, es muy incómodo de usar, ni hablar de la piel si recalcada respira, nomás, si no respira. O sea, es como un millón de cosas en el medio, pero que dicen, bueno, que son de gran parte de materiales reutilizados, parcial, vos decís, parcialmente. Ojo. parcialmente, y vos decís, pero ¿cuál es el límite de esto? Y las influencers mismas que lo han usado, que se le ha roto. eh, o sea, producir algo para que se rompa. Es Sí, como, va en contra de, bueno, nada, un montón. Es un montón, es un montón, es un montón. sí, 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 supera el Ni antimarketing. hablar, perdón, ni hablar de cuerpo hegemónico, ni hablar de un montón de cuestiones que también atañe la propuesta, ¿no? Exacto. Me quedé solo con el ciclo de vida. Sí. Sí, sí. Bueno, pero Adidas tal vez estudió un nicho específico al que le podía vender ese producto y bueno, hay ahí esnovistas que se apropian primero de eso y después los demás decidimos si lo queremos o no porque no lo necesitamos en realidad. ¿Sí? Pero en esto Perdón, particularmente, perdón, sí. la misma encontré el reel de la China Suárez que comentaba que se lo había comprado, que se le rompió en la misma salida que lo usó, y dijo, igualmente me salió un montón de plata y no la voy a tirar por más que la tenga rota. Rota era rota desintegrado, como un globo explotado, ¿entienden? O sea, a ese nivel de roto, o sea, no servía para nada. Y vos decís, Rajada. sí, no, pero por una parte que le colgaba, o sea, ya estaba. Y vos decís, o sea, no, sigo sin entender, Sí, ¿entiendes? claro. Porque, bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? porque pueden, tal vez. Porque se pueden dar el gusto de hacerlo, ¿no? Porque tienen Claramente cómo. no soy el nicho, no soy el target. No, obviamente. No, no, yo tampoco estoy ahí. Bueno, volviendo a esto, lo que tenemos que entender de estos nichos es que estos nichos son capaces alinear su necesidad a nuestra propuesta, ¿no? Y les importa nuestro trabajo, les resuena, les vibra lo que nosotros hacemos, se identifican con eso. Y esto, bueno, ya lo hemos hablado antes, tiene mucho que ver también con lo que se transmite y se comunica a través del marketing cultural, ¿sí? No el marketing tradicional, agresivo que quiere vender o vender, sino este otro marketing que es con una conciencia tal vez un poco más latinoamericana, no tan agresiva, ¿no? Y que lo que busca es sintonizar con el otro, ¿no? Y otra anotación que tengo aquí para ustedes es el tema de entender que no todo el mundo, que es lo que decíamos recién, ¿sí? No todo el mundo es nuestro cliente
no todo el mundo tiene por qué comprar nuestros productos, ni nosotros podemos entregarle un producto o un servicio a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, esto que decías vos, Ada, de no es mi cliente, está claro que es así, que pasa, y tenemos que ser nosotros quienes empecemos a tomar esa decisión, ¿sí? A tomar el coraje de decir, esto no es a lo que me dedico, usted no es mi cliente, ¿sí? Y que no es una discusión con el otro, sino es plantarnos nosotros dentro de nuestra propuesta y hacer que sea posible seguir haciéndola, ¿sí? Sin depender de el pedido de terceros, ¿sí? Entonces, Hay otro planteo que hizo Paula Castro también sobre el tema que me pareció alucinante, y es el de, en este espacio, recordemos que el espacio de ella es de oficio y que gran parte de su, por no decir el 99,9% de su comunidad son confeccionistas, costureras, amateur o profesionales. Y sacó ella una placa con toda esta vorágine de Temu, de Shein y demás, que decía, en este espacio no arreglamos prendas ni de Shein ni de Temu. Me pareció genial esto de poder decidir también qué es lo que uno, cuáles son los valores que uno va a comunicar. O sea, que esa comunicación de valores también esté en el tema de, bueno, a ver, ¿con qué voy a trabajar? Ahí Nati hizo, nos tiró corazones, todo. sí, Tiene que ver con esto, ¿no? Y abajo el dibujo de los Simpsons de la dignidad, ¿viste? No la reconocerías ni aunque la tuvieses enfrente de tu cara. claro, Eh, que tiene que ver con eso, con ser congruentes con el mensaje que uno está comunicando. Que eso por también supuesto. fideliza Ujú. a tu target. Sí, totalmente. Totalmente. Acá me anoté tipo, ¿cómo se llama? Recordatorio, canchas de pádel versus tiendas especializadas, porque eh, tenemos que comprender, y tiene que ver esto que vos estabas diciendo, que nicho no es mercado, no es lo mismo. El nicho es un grupo específico que atiende una necesidad específica que puede ser derivada de un mercado, ¿sí? Por allá en los 90 yo era muy pequeña, yo acababa de nacer prácticamente, me contaron, no estuve, allá por los 90 hubo un boom de canchas de pádel. Acá en Mendoza vos caminabas 2 cuadras y tenías una cancha de pádel cada 2 cuadras. Y no solamente que habían canchas de pádel por todos lados, sino que había un montón de gente jugando al pádel. De Bueno, repente, ahora está de moda de nuevo. bueno, anoten lo que voy a decirles. De repente, muchas de ellas empezaron obviamente a cerrar porque había una sobreoferta y no había lugar para tanta demanda, ¿sí? Entonces, acá el que fue inteligente y el que fue estratégico es el que observó que habían muchas canchas de pádel y que había muchos jugadores de pádel que necesitaban indumentaria deportiva. Entonces, aquellos que se especializaron en la venta de indumentaria y accesorios deportivos para pádel fueron los que hicieron realmente negocio cuando el negocio de las canchas de pádel se empezó a caer, porque quedaban 5 canchas en vez de las 20 que habían y todos los que iban a ir ahí necesitaban ropa y necesitaban accesorios, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que ser por ahí capaces es de observar estas tendencias que hay en el mercado y decir, bueno, ok, yo me voy a dedicar a este nicho y que este nicho obviamente esté relacionado con aquello que yo sé hacer. Entonces, ahí es a donde se produce este puente, ¿no? Que conecta lo que sé hacer con lo que el otro necesita y de manera Sí. estratégica. Las claves para identificar un nicho, sí, para trabajar en un nicho, es entender que es justamente una relación que se establece y no un encierro, ¿sí? Y sacarnos este miedo de, y si no respondo a la demanda, pierdo trabajo, voy a perder clientes. Claramente ese no es el cliente. Esto nos va a ayudar a decidir con más claridad por dónde sí y por dónde no. Refuerza nuestra propuesta de valor porque resulta coherente con lo que nosotros estamos proponiendo. Lo decías vos recién también, Ada, cuando hablabas de esta coherencia de la marca y entender que el sentido que tiene esto que estamos haciendo y que no estamos traicionándonos y no perdemos ese discurso que estamos armando, ¿no es cierto?
Y estos nichos también, eh, en estos nichos se pueden crear sistemas sólidos, vamos a hablar enseguida de qué son los sistemas, y también se pueden, toleran o admiten subnichos, otros pequeños nichos a donde podemos trabajar sin perder identidad. Bien. Vamos a hablar de diversificación de ingresos ahora, porque es clave dentro de las industrias culturales y las industrias creativas. Esto lo vimos un poco la charla pasada, ¿no? Porque la diversificación de ingresos nos va a permitir generar diferentes fuentes de ingresos que van a ser complementarias entre sí y que se van a establecer a partir de los mismos recursos que manejamos y de las mismas capacidades que que tenemos, ¿no? Y que reconocemos. Muchos de nosotros seguramente trabajamos con ingresos estacionales. ¿Qué significa esto? Que hay temporadas altas y hay temporadas bajas. Em, Todos nosotros seguramente trabajamos con una gran informalidad, ¿sí? Y ni hablar de la precarización laboral porque somos nuestros propios jefes y nuestros propios esclavos también. Y estamos en un sector que es completamente inseguro y que tiene muy baja previsibilidad. Por eso tampoco encontramos créditos, detalles a tener en cuenta. ¿Qué significa esto de los ingresos estacionales? Cuando trabajamos en el sector creativo y sobre todo lo que tiene que ver con confección, ¿sí? Eh, en un curso que dicté el año pasado, una de las estudiantes que hacía vestidos de novia. Entonces, trabajaba con vestidos de novia y era su pasión. Era una cosa que ella le encantaba y se quiere dedicar a eso para toda su vida. Pero se encuentra con que trabaja con vestidos de novia a partir de agosto, empiezan los pedidos y se acaban en marzo. Entonces, el resto del año le pregunté, che, ¿y en marzo qué haces? Y no me queda otra que ir a recorrer jardines para empezar a hacer bolsitas de higiene, mochilitas, bolsitos, los jumpercitos y esas, que no tienen nada que ver con la propuesta de valor que ella estaba teniendo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que es muy común dentro del sector. Por ejemplo, quienes están y trabajan con ferias, las ferias cuando hay sol vienen bárbaras, pero en invierno difícilmente pueden trabajar en ferias. Festivales. Los festivales están entre primavera y verano, ¿no? Pocos son pocos y me atrevo a decir ninguno los festivales de invierno. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos ventas? ¿Sí? Y acá es donde tenemos que empezar a hablar me fui para atrás, de diversificación, ¿sí? Porque la diversificación es lo que nos va a permitir la sostenibilidad, nos va a permitir la escalabilidad y nos va a permitir profesionalizar este proyecto que tenemos. Y acá van algunos tips. Anoten, anoten todos. Para quienes producen bienes, muchas de las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Ojo, yo estoy dando los tips más comunes, ¿sí? Después analiza cada uno si se adapta a su modelo o no. Em, Quienes trabajan con bienes pueden trabajar con experiencias sensoriales, ¿sí? ¿Qué pasa con estas texturas? ¿Qué pasa con estos aromas? ¿Qué pasa con estos sabores? ¿Ok? Y se pueden hacer experiencias fantásticas que combinen incluso nichos distintos, porque esto de trabajar dentro de esta industria nos permite trabajar en comunidad con otros, ¿sí? Y coexistir a través de alianzas como esto que nos pasa a Ada y a mí después de un pasillo. Se pueden también crear ediciones limitadas, ¿sí? Se pueden desarrollar contenidos digitales que sean relacionados con estos bienes materiales, ¿sí? Se ¿Puedo pueden hacer crear, puedo hacer un comentario al paso, Jime, de lo que acabas de decir? diga, Acá hay para que ustedes vean la importancia de la alianza. Jimena y yo
manejamos inclusive la misma información, cada una, por supuesto, enriquecidas de su propio Ujú. conocimiento. Pero en definitiva, cuando nos pusimos a hablar y después de haber leído su libro, hemos hablado de autores en común. Por supuesto que yo trabajo con el mismo perfil que ella, que son emprendedores, que son ustedes, que son emprendedores, la mayor parte de ustedes de oficio. Sí. Y tranquilamente lo que Jimena hoy nos está presentando desde su espacio que es Tu Vitamina, por supuesto lo podría dar yo sola con mi comunidad y no haría inclusive quizás falta de que yo la convoque a Jimena. O Ujú, sea, para que ustedes se den cuenta que no es que tienen que buscar necesariamente hasta inclusive un otro que sea distinto a ustedes. Y sin ujú. embargo, cuando yo la conozco a Jimena, yo, más allá de que nos hemos cruzado solo en ese pasillo, hemos tenido otros diálogos y lo que nos dimos cuenta es que justamente tenemos este mismo conocimiento y que podíamos hacer mayor sinergia en esta Sí, alianza, porque si nos uníamos, podíamos abordar mejor todas esas temáticas, podíamos sumar su comunidad y la mía, podíamos sumar en la trayectoria que ella tiene de su trabajo y la que yo tengo desde el mío. Entonces, no solamente es buscar a un otro que sea esa media naranja que a mí me falta, sino inclusive buscar en ese otro que es la misma media naranja y que podemos los dos enriquecernos y trabajar en alianza sinérgica que es que potencia a las dos partes. Entonces, esto me parece fundamental, porque acá inclusive no hay competencia. Eso exacto. tiene que ver con la característica de la persona. Y acá es también fundamental que uno se rodee de gente con buena energía. O Y sea, después, sin pelos en la lengua. exacto. Comunidad. Y después me decís que la profunda soy yo, ¿ves? No, bueno, pero es que hay que partir de lo esencial. Hay que Sí, partir de la base. sí, sí, sí. Para mí eso es fundamental y yo celebro estos espacios y si bien te escucho hablar y por supuesto que sé de lo que estás hablando, es donde puedo meter bocadillo y que esto se potencie y quizás al que está del otro Totalmente. lado, claro, y no sería, y si no seríamos dos monólogos. En cambio así es como más Ah, divertido. sí, sí, sí. Y una suma donde falta, y está buenísimo eso, sí. Y es fundamental esto, entender por ahí que así como les hablaba recién del marketing tradicional y el marketing cultural, que son dos cosas distintas, en el marketing tradicional uno compite, en el marketing cultural uno hace alianzas y esas alianzas permiten que todos crezcan, ¿sí? Pues, porque es un desarrollo de una economía paralela, distinta a la economía tradicional. Entonces, nada, es entender cuáles son las reglas de ese juego y jugarlo de la manera en que se juega ese juego, ¿sí? Y la verdad es que si uno se rodea de gente que suma, está buenísimo, y si uno se rodea de gente o intenta ser de la gente que resta, y lo que van a lograr es perder, eso está claro. ¿Sí? Bueno, continuando un poco para terminar con esta fase, alquilar las piezas. Esto se usa mucho por ahí con los artistas plásticos, y se usa mucho afuera también, acá lo he visto poco. Alquilar las obras para poner en espacios como hoteles, o como qué sé yo, el lobby del hotel, o los pasillos interiores del hotel, o en un departamento piloto que se va a vender para las fotos, alquilar las piezas. No solamente los cuadros para colgar en las paredes, sino que se yo, hasta la cerámica. Y por qué no alquilar prendas para eventos, ¿no? Y después también el hecho de poder ofrecer servicios derivados, como curadurías, escenografías, vestuarios, diseño para terceros, ¿sí? Diseñar una línea exclusiva para tipo estas líneas cápsulas, ¿no es cierto? Esto es un poco el aporte de ideas que pueden tener si producen bienes. Y en el caso de producir servicios, para que nadie quede afuera, crear productos digitales, obviamente, porque estamos en esta era en este cambio aparte civilizatorio, ¿no? Diseñar kits o herramientas que sean físicas o que sean descargables, ¿no? Y que puedan ser impresas, por ejemplo, impresas a demanda, ¿no? Generar membresías, suscripciones, como el caso tuyo, Ada,
licenciar metodologías, ¿sí? Grabar formatos evergreen, ¿sí? Estos formatos que quedan los cursos grabados y uno compra el curso y es el mismo curso del 2023 tal vez, ¿no? Pero que siguen generando ingresos pasivos. ¿Ok? Los ingresos activos los vamos a tener cuando ejecutemos actividades y vendamos en el momento y esa pieza no se puede replicar de otra manera y los ingresos pasivos son estos que se generan a partir de la multiplicidad de ventas de un solo bien o de un solo servicio que ya fue ejecutado. ¿Sí? La clave, esto que dijiste vos hace un ratito, la coherencia, ¿sí? Para poder hacer esto tenemos que ser coherentes. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir leyendo detrás la impronta de cada uno de nosotros en cada uno de nuestros proyectos, ¿sí? Por ende, cada vía nueva que nosotros desarrollemos tiene que estar conectada con nuestro propósito, con nuestra identidad, con nuestra propuesta de valor, ¿sí? Tiene que responder al nicho al que nos estamos dirigiendo y tiene que optimizar bajo todo punto de vista nuestros recursos. ¿Sí? No podemos, porque hay muchos recursos, como dije hace un rato, que son no renovables, ¿no? Y no tiene que ser nunca una salida desesperada, ¿ok? Tenemos que también confiar un poco en el proyecto y dedicarnos sin trampearnos o entramparnos, respondiendo a la demanda de terceros. Bien, ahora vamos a hablar de sistemas de productos para que quede claro de qué se trata el sistema. El sistema de productos nos permite proyectar con la economía, ¿no? Esto de entender que podemos empezar a proyectar nuestras finanzas, o mejor dicho, las finanzas del emprendimiento, ¿sí? Con una perspectiva ya no tan a corto plazo, sino a mayor plazo. ¿Qué es un sistema? ¿Sí? Como para que lo tengamos en claro, un sistema, hay sistemas que son biológicos, como el sistema circulatorio, a donde nosotros podemos entender que hay venas, arterias, un corazón que bombea, ¿sí? Y todas ellas son diferentes, pero cumplen una función que es general, ¿sí? Que es mantenernos vivos, claramente, e irrigar y llevar el oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Si lo pasamos por ejemplo, a un producto, ¿sí? Podemos entender un sistema gráfico. El sistema gráfico de un festival se compone de un montón de piezas como afiches, tarjetas, invitaciones, flyers digitales. Todos estos elementos, ¿sí? Funcionan solos por sí mismos, ¿sí? Pero juntos van a potenciar al conjunto completo. ¿Ok? Para esto son los sistemas. En el caso de un sistema de productos, ojo, cuando yo hablo de productos, hablo de bienes y servicios, ¿sí? Pueden ser los dos a la vez, ¿sí? Un sistema de productos termina siendo como una red de bienes, ¿sí? De bienes, de servicios, de experiencias, de canales que nos facilitan también la interacción con otros, que van a interactuar no solamente con el entorno, sino con la propuesta para generar valor. Ime, Diga, te parece si les preguntamos para despertarlos un poco y que no pierdan el foco, pero para ¿sí? moverles un poco el escenario, que alguien diga un emprendimiento y les tiramos ideas de diversificación? Ah, me encanta. ¿Te gustó? Que se anime alguien, un conejillo de Indias, que acá tenemos muchas intenciones de Acá poder tenemos, ayudarlos. sí, ¿Vieron cómo le cambió la cara a Jimena? Esto lo disfruta. Yo sí, me creo que encanta. cuando uno trabaja en las mentorías y puede ver que puede ayudar a ese otro, es donde uno dice, mi día salió hecho. Que alguien nos escriba y nos diga cuál es su emprendimiento, si es de producto, si es de servicio, o el micrófono, lo que quieran. Ahí, Claudio. Claudio creo que estaba ahí saludando, no sé si... Hola, Hola, Claudio, sí, hola. contanos. Sí, mira, el negocio nuestro,
es la producción de telares, pero a raíz de haber estado operado y de estar mal, como que se amplió más el negocio, incluimos las clases de tejido en telar. Muy bien. Pero nos pasa lo siguiente, ha pasado lo siguiente, que o no, que es lo que nos pasa a todos, lo que planteabas hace un ratito, que es estacional. Si bien Sí. llevo un par o 2 años vendiendo telares en verano, o sea, no se ha cortado, pero disminuye mucho las ventas. Sí. Eh, Ahora, por ejemplo, a raíz de empezar a dar clases, como tengo muchas alumnas, las mismas alumnas, cuando ya llevan un tiempito, ellas mismas me encargan los telares y así que no tengo que realizar mucho esfuerzo en la cuestión de venta de los telares. Ujú. También me ha pasado, un poco poniendo la experiencia de lo que vos planteabas, que me encargan, por ejemplo, reparación de telares de otra marca, de la cual no voy a decir el nombre, y que yo los repare. Entonces yo les digo, no reparo. Eso lo tuve claro porque cuando empecé reparaba muchos telares, hacía de todo, hacía montones Claro. de telares, y hasta que dije, no doy más, y me dediqué solo a fabricar los telares María. Pero me pasa que también me traen de otros telares que le haga peines para que se los adapte. Y el mes pasado me pasó que llegó una señora, me pidió un peine para un telar, yo le expliqué las características de mis telares, ella los vio cómo funcionaba, y después que me reclamó el precio, le dije, mira, este es el precio que vale, este es su valor. Me dice, pero lo que me estás pidiendo por esa pieza es casi lo mismo que me costó el telar. Le digo, sí, pero bueno, vos compraste un telar en el cual no lo puedes usar porque no te funciona. Yo te estoy vendiendo algo que es de una calidad y mira, has visto cómo es que funciona. Bueno, aún así la señora se llevó la pieza y después me reclamó que no le servía. Yo me di cuenta que no sabe usarlo, así que no sé si está bien o mal. Yo le pedí por favor que me devolviera mi pieza y yo le devolví el dinero, Claro. porque le devolví, preferí que me devolviera, yo devolverle el dinero y que me devolviera la pieza, y que no por ahí dijera que yo le había estado vendiendo, porque me reclamó en tono como que la había estafado. Era una estafa, claro. Bien, bueno, a ver, no estaba evidentemente muy convencida de lo que estaba haciendo, porque ya te estaba reclamando desde el principio, eso está claro. Sí, Esto pasa cuando empezamos a responder a esas demandas que no están alineadas con lo que nosotros estamos haciendo. Y termina ocurriendo que en ese responderle a todo el mundo ante el pedido, nos pasa que son todas respuestas diferentes para problemas distintos, para situaciones diversas. Entonces, es mucho recurso energético, te saca completamente del foco. Está buenísimo esto que estás haciendo de vender clases de tejido, porque la clase de tejido es tal vez algo que es más pequeño tal vez en precio, porque lo pueden pagar por clase si quisieras, o lo pueden pagar por curso si quisieras dar un curso especial para un telar especial. em, y te va a permitir a vos tener un ingreso diverso, ¿sí? Lo de los peines está buenísimo, pensar tal vez en agujas que puedan permitir el tejido en los mismos telares o empezar a diversificar ampliando el sector. Tal vez podés empezar a hacer agujas para otros tipos de tejidos si quisieras, ¿sí? Podrías también incorporar materiales, lanas, hilos, no sé. Tengo ideas. sí, recién empecé, incluso estamos incorporando la cuestión de los hilados. Bien. este Ujú. Así que, y Mira, bueno, y ahora planteamos una charla donde vienen otras personas, o sea, creamos un espacio de textiles.
Entonces, donde, bueno, van y comparten, se dan los talleres de tejido y algunas cosas, pero todo vinculado al mundo textil, a lo que es el tejido, porque por Mira, ahí también Claudio, nos han yo, hecho, sí, yo tomé nota ahí para poder avanzar con el resto. Yo tomé nota sí, de lo siguiente. Vos lo que nos planteás es que estás haciendo telares. Te hago un resumen y un análisis y te extiendo la propuesta para que, obviamente, son todas ideas que ustedes sí, pueden tomar o perfecto, dejar, ¿no? sí, Vos te estás ahora enfocando en hacer telares María, estás abriendo el tema de dar un servicio que tiene que ver con esto de la formación y que también estás generando Ujú, alianzas con otros productores, en este caso de ruecas o de telares, para ujú. poder generar vínculos y mayor circularidad. Yo creo que como propuesta de ampliar o de armar este sistema del cual está haciendo mención Jimena, que me parece fundamental, tiene que ver con, ¿por qué no pensar en la posibilidad de vender una garantía extendida? En donde vos decís, bueno, te puedo vender el telar y tenés una posibilidad de una garantía extendida. Podés vender mantenimiento a tus telares también, o sea que Claro, vos los vendiste, podés después vender el sí, servicio de mantenimiento. Podés también pensar en la idea de que vos vendés tu telar, así como inicialmente cuando se vendía la máquina Singer, te vendían la máquina y te vendían el curso introductorio para que sepan cómo usarlo, porque eso a vos también te va a ahorrar después que lo usen mal y que se rompa tu telar. O sea totalmente. que eso sí, tiene como una doble función. Y al mismo tiempo, en esta cuestión de que vos estás generando alianzas con otras personas, se me ocurría que Iré Telares puede tener actividades mensuales que vos le brindes la posibilidad de nuevas técnicas o de algún tip o de algún algo para mantenerte en contacto con tu cliente y que no termine solo con la venta del telar y que esto inclusive bien, pueda ser virtual. Más allá de que después bien, puedas ponerte en contacto con hilanderías y decirle, bueno, no sé, yo vendo estos telares, te los dejo acá y que sea como un ingreso pasivo si vos tenés sobre stock o tenés stock suficiente como para hacer eso y decir, bueno, Claro. puedo dejarte 2 telares en consignación y si esto no se mueve en 2 meses, me los traigo de nuevo y listo, no funciona. O sea, probar con ese stock. Pero a mí me parece que es fundamental fidelizar a la comunidad y que vos le puedas vender esta cuestión de la venta del telar, pero mi telar solo se vende con un curso introductorio, que si querés lo podés tener grabado o tenemos todos los meses esta introducción para que vos sepas cómo usar mi telar y que vos sepas cuál es el valor de este telar. ¿Sí? Ahí mismo sí, podés hacer perfecto, inclusive canje con alguna hilandería y decir, bueno, tengo la introducción al telar, quieren vender sus hilados, bueno, en este espacio lo pueden hacer y ahí hacen algún tipo de Y que alianza. auspicien el bien, espacio, claro. Claro, Ujú, pero, o sea, bien, armar un sistema implica en esto, con los recursos que ustedes tienen, con lo que exacto. ustedes saben hacer, cómo poner en valor aquellas cosas que ustedes no, quizás no están viendo y las pueden empezar a trabajar y capitalizar. Totalmente. perfecto, buenísimo, Sí, sí, sí. Y esto que gracias, vos decías, Ada, del curso, si es grabado, tiene un precio y si es presencial, tiene otro, ¿no? sí, Entonces, nos permite también esto, posicionar esta propuesta en distintas modalidades, a través de tal vez distintas plataformas, si fuesen digitales, y si son presenciales, son otro tipo de recursos que tienen otros costos, ¿no es cierto? Entonces, esa diversificación de ingresos y este poner los huevos en diferentes canastas hacen que la gallina tenga más lugar para seguir poniendo huevos y nosotros tengamos mejor, eh, eh, podamos Retorno. optimizar mejor, claro, los recursos para tener un mejor retorno, ¿no? Y dejar de precarizar por ahí la actividad laboral, ¿sí? sí, Adelante con incluso eso, se me Claudio. ocurrió ahora, gracias a, y ya con esto termino, se me ocurrió un poco brindar el servicio de modernización de los telares, porque Ah, tengo perfecto. telares vendidos de muchos años con otro modelo y como todo el tiempo lo estoy adaptando, haciéndolo mucho mejor, capaz brindarles el servicio a las que ya Sí. compraron telares de hace 3 años, la modernización de los que ya tienen. Te cuento, Claudio, esa fue una estrategia que sirve, ojo, está muy buena y es una estrategia que implementó Essen, por ejemplo, con sus ollas, cuando reformularon el modelo de las ollas. Entonces, hacían como una recuperación del material
cambiando o haciendo una especie de descuento porque vos podías con tu olla antigua comprar una olla nueva, es como el canje de las tapitas de Coca-Cola, ¿sí? Y hacías esa modernización. ¿Con qué? Con una pieza nueva, ¿ok? Que se cambia directo. No hace falta que vos tomes la pieza antigua y la refacciones, porque eso va a ser mucho más costoso y va a ser mucho más laborioso. ¿Ok? Entonces por ahí retomás esas piezas antiguas y las cambias por piezas nuevas con una diferencia de costo de la actualización nada más. El ejemplo de ESEM es el mejor ejemplo de sistema. ESEM te vende Sí. desde las recetas, la espátula, la tapita de rosca de arriba, solo la tapa, solo la parte de abajo, solo la manija, en todos los colores. O sea, ESEM te vende lo que quieras. Este es el eh, sistema. Y después diversificaron a otros sistemas para otros nichos, porque ese era ollas. Y ahora hay mates, bombillas Ollas y para nenes. sí. Sí, 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 yo creo que esto de empezar a mirar qué hacen otros con lo que tienen es fundamental porque empezamos a encontrar cómo podemos hacerlo nosotros también, sea el mismo rubro o no, ¿ok? Acá también podemos hablar de innovación, cuando es de otro rubro y lo traemos al nuestro, se produce esto de la innovación, que es mezclar la creatividad con un poco del ecosistema que nos rodea. Bueno, en síntesis, como para ir cerrando, porque se nos va el tiempo. Ada siempre me dice 40 minutos, Jiménez siempre es 1 hora 20. Vamos, 1 hora 25. Los beneficios, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos todos los recursos, nos da coherencia a esta propuesta, ¿sí? Nos permite escalar como Essen, ¿sí? Explota el recurso creativo, es ¿qué más puedo hacer con esto? Y obviamente ese explotar ese recurso creativo maximiza nuestros ingresos. Y lo que buscamos con esto, obviamente, es poder, no nos vamos a hacer ricos, chicos, nadie se hace O rico sí. trabajando. Ojalá que sí, pero vamos por el camino de empezar a dignificar esto que hacemos y salir de la precarización y de la respuesta. Bueno, esto es un ejemplo, pero lo vamos a dejar para otro momento. Se van a encontrar todo esto adentro del cuadernillo que está descargable directo para la suscripción. Em, Esto es un poco de lo que venimos hablando. Cada componente del sistema puede convertirse en un puente hacia nuevas maneras de crear, porque cada uno va a dar una solución distinta y podemos pensar a través de eso otra nueva. ¿Ok? Y buscamos esto, la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Invitación final. Puse, este es el momento, ¿cómo se llama? El paréntesis del espacio publicitario, ¿sí? Si no están suscriptos a Club de Diseño, súmense a la suscripción, porque la verdad es que están buenísimos estos espacios. Con nada siempre lo decimos y no lo decimos porque sean nuestros espacios, sino porque nos permiten a nosotras hacer esto que nos gusta tanto hacer y colaborar con los proyectos de cada uno de ustedes. Está, como les dije, el cuadernillo descargable de este encuentro y 5 cuadernillos más también que están A cada uno disponibles. de los suscriptores, para que no se les complique, porque a algunos se les complicaba descargarlo y demás, a cada suscriptor ya se les ha enviado todos los cuadernillos, el juego de cuadernillos completo. El número 6, que es el que estamos viendo ahora termina el Meet y se los voy a estar compartiendo y les va a estar llegando a los suscriptores. La suscripción es la más básica, parte de los 5.000 pesos mensuales y con eso nos ayudan a mantener este ecosistema también, que es el que están viendo y en este caso en alianza con Tu Vitamina, que es Jimena Caballero. Em, Jimena armó ya hace tiempo que está trabajando con lo que son las mentorías y particularmente armó un programa específico para esta comunidad y es por eso que vamos a poder dar 2 becas. ¿Por qué digo para esta comunidad? Porque Jimena Eh, trabaja con diferentes tipos de proyectos Ujú. y nuestra comunidad son emprendedores de oficio. Entonces es como una parte específica del emprendimiento de las industrias culturales y creativas y es por eso que, Jimena, te dejo la palabra.
Bueno, nada, decirles, acá dice un acceso, pero van a ser dos porque somos así viciosas e intensas. Nada, agradecerles el espacio que se hayan tomado y que nos lo hayan dedicado. Y bueno, nada, procedamos entonces.